como debate y en muchos casos otros sentimientos pues más incontestables y más inconfesables. Es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en muchas oportunidades pues acusados de los males de la humanidad. Pero ¿entendemos realmente cómo operan sus engranajes? Más allá de los titulares, ¿cuál es la letra pequeña detrás de cada otorgamiento de créditos avalados o promovidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial? Mientras el FMI actúa como el prestamista de última instancia para estabilizar monedas, el Banco Mundial se enfoca en el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, en un mundo de tasas volátiles y tensiones geopolíticas, las condiciones de estos préstamos definen en muchas oportunidades el destino de naciones enteras y terminan siendo también fuentes de inflexión en el área no solamente económica, sino también política de cada una de las naciones que terminan adoptando alguno de estos mecanismos de financiamiento, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. ¿Tenemos en línea telefónica al entrevistado? Sí, lo tenemos en línea telefónica. Para entender justamente la arquitectura financiera que sostiene el orden global, vamos a conversar hoy con el economista José González, experimentado banquero de inversión, estratega financiero y analista internacional con una visión privilegiada de los mercados globales. José, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global. Te saluda Unai Amenábar. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Buenas tardes, encantado, un placer estar en el programa también. Sí, bueno, vamos a tratar de entender qué son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Son bancos? ¿Son organismos de intermediación entre bancos y estados? ¿Representan a gobiernos? ¿Son instituciones independientes? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos dos organismos? El Fondo Monetario Internacional se crean en 1942 durante la conferencia de Bretton Woods en New York. En medio de casi al final, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecía el orden que iba a regir al planeta en lo que se prefiguraba en la posguerra. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional es una institución netamente monetaria. Se crea para apoyar monetariamente a los países miembros cuando experimenten lo que se llaman crisis en la cuenta corriente. Es decir, que por una serie de distorsiones económicas o decisiones del país miembro que las experimente, el Fondo Monetario entra a apoyar al país para que pueda sostener particularmente la variable que es el tipo de cambio doméstico. ¿Y de dónde obtiene los recursos? Y eso es a raíz de la hiperinflación alemana de los años 30, que genera las condiciones para la ascendencia del nazismo alemán en el año 32, el fascismo y la guerra. Así es. Y el Banco Mundial se crea como el Banco de Reconstrucción, es lo que será una banca de desarrollo. ¿Y quién aporta se crea al para banco? La reconstrucción europea en la posguerra. Sí. ¿Y de dónde saca el dinero el Banco Mundial y el Fondo Monetario, José? Es similar a los bancos de desarrollo, ¿sí? Claro, pero que apoya al desarrollo de infraestructura en sus países miembros. Y ambos miembros no son privados, pertenecen a sus miembros en virtud de la aprobación de capital que hace cada uno de ellos. Sí, te preguntaba, ¿de dónde saca el dinero? O sea, digamos, ¿quién aporta para que luego el Fondo Monetario o el Banco Mundial puedan otorgar esos préstamos? ¿De dónde sacan el dinero? Miembros. Los países miembros, se hace un aporte de capital y el capital de ambas instituciones es proporcional a los aportes de capital de los países miembros. Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, el 14% del voto está en manos de los Estados Unidos, porque es el país que más ha contribuido a la capitalización del fondo. Venezuela, que es uno de los pequeños miembros, tiene el 1.15%. Pero después de los miembros grandes, viene una cantidad de miembros muy pequeños y hay una cantidad de miembros que siéndolo no tienen capital porque no aportaron y ya no hay cómo aportar. De ahí que el asiento de Venezuela, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, represente a otros miembros que tienen todavía menos. Y de ahí que los miembros votan cuando se tiene que implementar un facility, es decir, un paquete de apoyo monetario a un país miembro, los miembros tienen que votar para que ese paquete se apruebe. Y ese paquete se aprueba luego de lo que se llama un artículo 4. Que es un artículo 4 es el estudio que hacen los funcionarios del Fondo Monetario de una economía en particular para determinar qué tipo de ayuda se le puede hacer y en qué condiciones. Eso depende solamente de factores, esa evaluación, de factores económicos o la política o la tendencia política de cada gobierno termina teniendo un peso también en la toma de decisiones.
En principio, estrictamente monetarios. Ok. En principio, ¿sí? Cuando Venezuela es excluida por las sanciones del gobierno norteamericano del año 17, Ujú. es excluida al Fondo Monetario, es porque los países miembros, en mayoría, no reconocen al gobierno establecido en Caracas en ese momento. Y O sea, como los se Estados Unidos hace tienen 14% y por tiene mayoría de los alianzas, miembros. Ok, el país deja de ser reconocido, no deja de ser miembro, claro. sino que no se le reconoce y por lo tanto su voto se suspende y sus derechos son suspendidos. Para los países que han optado por, bueno, en una oportunidad Venezuela optó a unos financiamientos del Fondo Monetario Internacional, incluso también del Banco Uh -huh. Mundial. ¿Qué tan fácil o tan difícil es luego honrar esos compromisos? ¿Qué tan draconianas son las condiciones? ¿Qué tan leoninas son las condiciones para cumplir con los requerimientos del Banco Mundial? Porque siempre ha aparecido en los países, sobre todo América Latina, cuando entra en un préstamo con estos organismos, terminan siendo como los responsables de todos los males que ocurra en ese país. ¿Realmente son tan feroces las condiciones que pone el Banco Mundial En su, que los países luego no pueden salir de ellas? en su etapa inicial, desde su fundación hasta la crisis asiática, el mandato único del Fondo Monetario Internacional era la estabilidad monetaria. Un país miembro no tenía por qué aceptar un financiamiento, pero si lo aceptaba, tenía que aceptar las condiciones del fondo para Claro. llegar a esa estabilidad monetaria. Y tenía que pagar de vuelta el préstamo del fondo, que son los préstamos más senior en los préstamos internacionales que pueda hacerse en ningún país. A raíz de la crisis latinoamericana de los 80, Sí, donde viene la fama draconiana del fondo, pero el fondo no podía actuar de otra manera porque ese era su mandato. claro. Y recuerda, hay un antecedente que en su primer gobierno, Alan García Pérez en el Perú, Sí. deja de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y el Perú se convierte en un país inelegible para cualquier otro tipo de financiamiento, Mm, porque si no se le paga al fondo, no puede conseguir dinero de ninguna otra fuente. Pero a la vez de la crisis asiática, el fondo entiende que su rol no puede ser únicamente monetario, sino que tiene que ser económico. Y a raíz de cuando Christine Lagarde, hoy día presidente del Banco Central Europeo, ocupa la presidencia del fondo, crea un mandato doble para el fondo: estabilidad monetaria y estabilidad económica. Y la mm. estabilidad económica depende de una cierta paz social. Y el rol del fondo se convierte mucho más constructivo en el pasado. El mandato del Banco Mundial nunca ha cambiado, porque el mandato del Banco Mundial es un banco de desarrollo. Ok. Ellos contribuyen al desarrollo de los países. Hay unos límites, digamos, hay unos máximos, unos mínimos que a la hora que un país quiera acceder a estos préstamos o se Correcto. puede, dependiendo de la necesidad de cada país, pues simplemente es ilimitado en la medida de la que pueda el fondo, desde luego No, también. depende del balance del fondo. Ah, ok, El Fondo Monetario Internacional funciona como cualquier otro banco, tiene un activo y un pasivo. bien. Y él solo puede prestar en función del activo que tiene. Por lo tanto, y los fondos del Fondo Monetario son fondos de emergencia. Una vez que se estabiliza monetariamente un país, entra la banca comercial, la banca de desarrollo, la banca Sí. internacional, la banca de inversión, y el país se estabiliza, ¿sí? Y a raíz de la crisis griega, que pone en riesgo la estabilidad bancaria, financiera europea, se hace la solución de la crisis griega pasa en una mesa en donde se sienta el Banco Central Europeo, Ujú. el Fondo Monetario Internacional, el gobierno griego y una cosa que se llama el IFI, el representante de la banca privada internacional, basada en Suiza. Sí, Es el organismo que representa la banca. Y se toma un acuerdo entre todas las partes para rescatar a Grecia y evitar que Grecia contagie al resto de Europa. claro. A raíz de eso, y después de la última crisis argentina, el Fondo Monetario Internacional tiene un fondo clave en la reestructuración de las deudas soberanas, porque ellos determinan, después de un artículo 4, y es lo que va a suceder en Venezuela, lo que se llama el valor de sustentabilidad del pago de la deuda. Ok, Y ese número que antes lo determinaba un síndico de bancos, que eran los acreedores, como sucedió en los 80s y los 90s en América Latina, hoy día ese número lo da el Fondo Monetario Internacional. ya. De alguna Y manera, sí. es mucho más constructivo que en el pasado. Claro, estamos conversando con José González, economista, banquero de inversión, comentarista, analista internacional. De alguna manera, el que el Fondo Monetario de
un aval o una buena pro o acepte unas condiciones, termina siendo también como un marcador para los otros bancos, para las otras instituciones Correcto. financieras. Bueno, ahora que tengo el Exactamente. aval del Fondo Monetario, ahora sí me animo yo a aportar. Correcto. Funciona así, ok. Y cuando el fondo dice en un artículo 4, Venezuela, Perú, cualquier país, Grecia, solo puede pagar de la deuda adquirida y reestructurada 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos por dólar, todo el sistema financiero internacional acepta ese número. Ok. Se asume como el gran marcador de todo lo que vayan a ser las operaciones. Porque es una institución que no tiene conflicto de intereses y Ok, no tiene agenda privada. ok. ¿Cuánto Ahora bien, tiempo es un duran organismo estos que depende trámites? de la política porque Claro. depende del voto de sus miembros. Normalmente, digamos, en un promedio, un país decide hoy emprender ese camino de acudir al Fondo Monetario Ujú. Internacional. ¿Cuánto tiempo Sí. lleva la resolución de estos casos o la definición de estos casos? Y todo eso pasa inicialmente con un artículo 4. El artículo Ujú. 4 es una misión del fondo de especialistas. Sí, En el fondo se divide por regiones, especialistas en América Latina y a su vez especialistas en cada país, ¿sí? exacto, Que siguen de cerca los indicadores macroeconómicos del país reportados por el país miembro. claro. Ellos no inventan números, ¿sí? Ellos hacen sus proyecciones, pero tienen una relación con los ministerios de Economía y Finanzas, con los ministerios de Planificación y con el Banco Central. Claro. Se viene un grupo de funcionarios del fondo al país y hacen, eso se llama un artículo 4, hacen una valoración macroeconómica del país. Esto puede tomar, dependiendo la calidad de las estadísticas y de los funcionarios, cualquier cosa entre 30 días, Claro. 6 meses. Claro, ¿Sí? y eso, Después de eso, obviamente pasa porque estos organismos, tanto los ministerios de Hacienda, los bancos centrales, etcétera, den información con claridad y correcto, oportuna, o sea, haya transparencia en ese sentido, ¿no? correcto. Ellos Absolutamente. auditan esa Sí, información, la contrastan, hacen un estudio, como unos auditores de exacto, cualquier de cualquier corporación. empresa. A raíz de eso, elevan el informe a lo que se llama la Junta de los Gobernadores del fondo. Sí. Cada país representa, son los gobernadores. Y ahí se evalúan las condiciones, cuánto necesita el país y Ujú. cuánto puede tolerar en función de pago. ¿Y puede Y ahí determinar viene, en qué se va a utilizar esos recursos o no? Eso lo haría más no, el Banco Mundial. el banco, de nuevo, volvamos al tema. El Fondo Monetario solo le va a prestar para estabilidad monetaria, Ok, para ya, establecer lo que se llama la cuenta corriente en la balanza de sí, pagos. La cuenta corriente es la suma de la balanza comercial, importaciones y exportaciones, sí, y la balanza de capital, ¿sí? Que es el capital que entra y sale, y la cuenta fiscal. Es como la cuenta corriente de uno en el banco, es el exacto, cash que uno tiene, ¿sí? Y si la tiene negativa porque tiene una línea de sobregiro, pues el banco lo que va a hacer es taparle el hueco para que usted exactamente. pueda dar el siguiente paso. Es todo lo que hace el fondo. Y en todo No caso, hace y más. luego se voltearían hacia el Banco Mundial si ya les interesa una inversión en vialidad, en hospitales, en Infraestructura. escuelas, en distintas áreas. Correcto. Ya, Pero ya lo lo, que pasa es lo ok, que acaba de decir. sí, Con el aval del fondo y con el préstamo del fondo, la banca comercial se aparece. así es. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta explicación más absolutamente oportuna en estos tiempos aquí en Venezuela de cómo funcionan estos organismos. José González es economista, banquero de inversión, comentarista y analista internacional. Muchísimas gracias por habernos Gracias. dado estos minutos. Gracias, José. 4 o 2 minutos. Ahora sí, hacemos la pausa, ¿no? Tenemos una información que nos están haciendo llegar a través de WhatsApp. Vamos a ver de qué se trata. Ok, tenemos una información, bueno, 2 informaciones. Estados Unidos extiende la protección de la empresa Citgo, propietaria de Venezuela, frente a sus acreedores. Repetimos, esta es una nota que tomamos de la agencia Reuters. Estados Unidos extiende la protección a la empresa Citgo, propiedad de Venezuela, frente a los acreedores. Y también tenemos otra información, se trata de una liberación, liberado el argentino Gustavo Rivara tras un año detenido en Venezuela. Bueno, 2 informaciones importantes para comentarles a todos ustedes a esta hora, 4, 3 minutos. Ahora sí, la pausa y ya venimos con más de Café Global. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.